Buen día a todos. Para la FAB es muy grato traerles un webinar más en nuestra serie del 2020 que hemos hecho para la industria de fabricantes de velas, en apoyo a todos ustedes y de alguna manera estar en contacto con todos los fabricantes latinoamericanos. Nos es muy grato de traerles un tema diferente. Va a ser costos de producción, un tema sumamente importante en toda empresa. Y permítame presentarles a nuestro ponente, que es máster en Administración de Empresas, contador público, consultor y auditor en Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9001. 9001. Gracias, Alfredo. Experto en contabilidad y control de costos, consultor en productividad, presidente de la FABE periodo 2016 a 2020, coordinador del Comité Técnico la FABE 2020 al 2022. Es muy grato para nosotros traer a ustedes Alfredo Campo ahora. Les recordamos que en la barra de herramientas que ustedes tienen en la parte inferior, en donde dice preguntas y respuestas, tienen ustedes la oportunidad de escribir cualquier pregunta durante la presentación y al final de la presentación se les dará la oportunidad de que Alfredo conteste estas preguntas, además de que estas preguntas son grabadas y se les dará seguimiento después de nuestro webinar. Les recordamos a todos también que este webinar se está grabando y estará disponible probablemente la semana que entra en nuestro canal de YouTube en Alafabe. Les alentamos a que nos sigan en nuestros medios sociales y en nuestra página web alafabe.org. Les dejo con Alfredo Campo y les deseo que esto sea de mucho provecho para todos ustedes. Gracias, Alfredo, y bienvenido. Gracias a ti, Isabel, por la presentación, muy amable. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Como ya me ha presentado Isabel, soy Alfredo Campo. Aquí muchos ya me conocen dentro de la industria, tengo más de 10 años dentro de la industria de velas. Bueno, estamos en esta webinar bastante interesante que la voy a desarrollar de una manera didáctica y de una manera práctica, de tal forma que no nos robe mucho el tiempo y que sea sobre cuestiones precisas y concisas. El tiempo es costo, así que el tiempo es dinero, así que optimicemos el tiempo a partir de este momento. Bueno, arranquemos. Bueno, vamos a iniciar hablando de términos y de conceptos básicos que se utiliza dentro de una estructura de costos de una industria, ya sea de una industria que produce bienes o produce servicios. En este caso, arranquemos con la pregunta, ¿qué es el costo? El costo, llamado también coste, es el desembolso o sacrificio económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. El costo incluye la compra de insumos, el pago de la mano de obra, los gastos en la producción, entre otras actividades. Y aquí hay una palabra, un par de palabras que son representativas, que es la de, permítanme un poquito por favor aquí, que es sacrificio económico. Cuando hablamos de costo, estamos hablando del aspecto económico. En el costo, por más de que hayan cuestiones que son financieras, nos basamos en términos económicos, porque en el costo se registra lo que afecta a un producto, a un servicio, independientemente a que se haya pagado o no. Un ejemplo, el costo de un producto forma parte de la depreciación. La depreciación no es un tema financiero, sino que es un tema económico. Entonces, dentro de ese sacrificio económico que decimos, no necesariamente tiene que ser financiero. Sacamos de por medio el tema financiero y nos centramos en temas económicos. Vamos a ir delimitando un poco más el área. Entonces, hablemos del costo de producción, llamado también costo de operación.
son los gastos necesarios en los que se incurre para generar un producto. En este caso, vamos a tener como ejemplo velas. A partir de este momento, todo va a ser velas. Producción de velas propiamente dicho. Entonces, son los gastos necesarios en lo que se incurre para generar un producto. Nuevamente, se incurre independientemente a que se haya pagado o no. Esta es una pregunta que la mayoría o muchos suelen hacerse o suelen hacerme. La diferencia entre el costo y el gasto. Costo y gasto son dos conceptos que se suele tomar como sinónimos. De hecho, que son sinónimos, pero que en contabilidad difieren sustancialmente. El costo se define como todas aquellas inversiones necesarias para la producción del bien o servicio, como son la mano de obra, las materias primas. Los costos son considerados como inversiones, ya que se espera que vuelvan como forma de ganancias para la empresa. Y acá resalto nuevamente palabras claves. Son todas aquellas inversiones necesarias. Y por favor, cuando hablamos de costo, tengamos muy en cuenta la palabra necesarias. ¿Ok? También, obviamente, que este costo que es necesario a futuro se debe convertir en ganancia. ¿Por qué? Porque este producto lo vamos a vender. Una vez que lo tengamos valuado, lo vamos a vender y esto nos va a determinar el margen de contribución del producto o del ejercicio en que estamos vendiendo. ¿Ok? Entonces, palabra clave, costo, inversiones necesarias. Tengan muy en cuenta eso, porque a medida que vamos avanzando y a medida que vamos aplicando, nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Es necesario o no? Los gastos son aquellos pagos que la empresa debe realizar por aspectos que no tienen que ver directamente con la producción, como el pago de sueldos del personal administrativo, por ejemplo. Estos gastos son lo que permiten el correcto funcionamiento de la empresa, pero que no se encuentran directamente relacionados para la producción. Ojo con esto, gastos no están relacionados con la producción. Ahora vamos a temas un poco más específicos ya. Hablemos del costos según su comportamiento, costos fijos y costos variables. Costos fijos, qué mucho que hemos hablado en estos últimos tiempos con esta pandemia sobre los costos fijos, ¿no? Todos nos preguntamos, ¿qué hago con mis costos fijos? ¿Qué sacrifico? ¿Qué dejo de pagar? ¿Es conveniente dejar de pagar en este tiempo en que no estoy produciendo? O sea que fue una pregunta y de hecho que sirvió mucho de aprendizaje porque a muchos se interesaron en entender precisamente lo que son los costos fijos. Los costos fijos son costos en los que se incurre independientemente a que se produzca o no. Ejemplo, mano de obra fija, sueldos, cargas sociales. Todo lo que es inherente a la mano de obra es también costo y es fijo, siempre y cuando la mano de obra sea fija. Los seguros, los impuestos municipales, alquiler del local. Palabra clave, palabras claves en este caso. Costo fijo se incurren independientemente a que se produzcan o no. Esta es la pregunta que yo me tengo que hacer como contador, como administrador, como analista de costos. ¿Es necesario? ¿Tengo que pagar aunque produzca o no produzca? ¿Qué se dio en esta época de pandemia? Aprendimos a que tengo que pagar el seguro, el impuesto, la mano de obra cuando es mano de obra fija. Yo lo tengo que pagar. Entonces, ahí yo entiendo el concepto de lo que es fijo. Me hago la pregunta, ¿produzco esto o no produzco? ¿Y cuánto
¿Y qué es lo que tengo que pagar independientemente a que no produzca? Y ese es el costo fijo. Hablemos de costos variables. Son los costos proporcionales al volumen de producción, tales como la mano de obra, perdón, tales como la materia prima, la mano de obra directa, cuando el costo es por unidad de productos. ¿Me entienden? Cuando es por unidad de productos, ahí se convierte en variable. Insumos como pabilos, colorantes, etiquetas, lo que tenga que ver con el packing, con el empaquetado del producto. Todo eso es costo variable. A medida que yo voy produciendo, voy necesitando todos estos insumos o voy incurriendo a estos costos de mano de obra directa para poder producir y ir acumulando esos costos variables. También es importante decir que el mantenimiento y repuestos de maquinarias, energía eléctrica, combustible para generación de calor de hornos y otros elementos que son variables en función a la productividad. Algunos me dirán, yo tengo que hacer mantenimiento igualmente a que no produzca. Ok, perfecto. Eso es un mantenimiento programado. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una productividad permanente durante un periodo de tiempo o durante un año o un periodo determinado? Los mantenimientos son más frecuentes. A medida que yo produzco, más mantenimientos o más repuestos de maquinarias. Si yo no produzco, la maquinaria no se descompone, no tiene averías. Entonces, tengo que pensar en eso. La energía eléctrica. La energía eléctrica es un punto, es un elemento del costo que muchas veces tiene una parte fija, pero que en la práctica y en la mayoría de los sistemas de costeo se considera variable, porque a medida que mayor producción tengo, mayor consumo de energía eléctrica. Aquí se puede usar el concepto del costo semifijo o el costo semivariable. ¿Qué se da en la práctica? Que la energía eléctrica, muchas industrias tienen contratada una parte fija. Entonces, esa parte fija yo lo tengo que pagar independientemente a que produzca o no. Entonces, la energía eléctrica se convierte en un costo semifijo o semivariable, como quiera llamarlo. Puedo registrarlo de las dos maneras. La parte fija como costo fijo y la parte variable como costo variable. Eso ya depende mucho de la ingeniería o del estudio técnico que yo tenga en cuanto a mi sistema de costeo. Ahora hablemos de los costos según su naturaleza. La materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. La materia prima son el conjunto de materiales que pueden ser identificados y medidos plenamente en los productos terminados. Palabras claves. Pueden ser identificados. Yo identifico cuáles son las materias primas que están intrínsecamente y forman parte del producto. Los identifico plenamente dentro de los productos terminados. Ahí se convierte en materia prima, perdón, sí, materia prima directa, cuando yo lo identifico. Está la materia prima indirecta. En el caso del packing, por ejemplo, en ese caso es una materia prima indirecta, porque en el caso de la vela, ¿cuál es la materia prima directa? ¿De qué compone una vela? Compone la cera parafínica o la cera de soya o el tipo de cera que yo estoy utilizando. Compone el pabilo o mecha, compone el colorante o anilina, como lo llamen, compone la fragancia, en el caso de las velas aromáticas, componen los estabilizadores o cualquier otro elemento que yo puedo identificar dentro de la composición.
Esa es la materia prima directa. Ahora hablemos de la mano de obra directa. Son los gastos que implica contratar trabajadores, los salarios, las cargas sociales y pueden ser medidos plenamente en los productos terminados. Entonces, la mano de obra directa debe ser medida y debo tener la posibilidad o el coeficiente de poder medir. Cada industria o cada empresa tiene su sistema de poder costear su mano de obra directa. Eso ya depende, obviamente, de la forma en que la nómina sea pagada. Hay empresas que pagan salario fijo, el salario o a destajo, que es por unidad producida, el salario por hora, o sea que eso ya va a depender del sistema en que yo, empresario, pague a mis operarios de fábrica. La mano de obra directa por producto unitario puede variar en función a la forma en que la nómina sea pagada, lo que ya les adelanté. Por ejemplo, cuando la mano de obra es por unidad producida, el costo unitario no varía independientemente al volumen. ¿Qué significa esto? Doy como ejemplo, durante 3 meses yo pagué por las velas 7 días, por la producción de las velas 7 días, $10 10 centavos de dólares por unidad producida. Entonces, si en enero produje 3,000 velas a 10 centavos de dólares, el costo total de la mano de obra fue 300. En febrero, mi producción fue de 3,500 unidades, manteniendo mi costo, mi mano de obra fija a 10 centavos de dólar, el costo total sube a $350. Pero mi mano de obra fija se mantiene. Entonces, ¿qué me dice esto? Si yo pago mano de obra fija mensualmente, independientemente a la producción, mis costos unitarios no varían. Se mantiene en 10 centavos de dólares por unidad. No así los costos totales. Los costos totales van a variar en función a la producción. Otro ejemplo, cuando la mano de obra es por un salario mensual, el costo unitario sí varía, dependiendo del volumen producido. Ejemplo, a mis operarios de este producto, a cada uno le estoy pagando $300. Durante los meses de enero, febrero, el sueldo fue de $300. Pero ¿qué pasó? En enero, por ser temporada que tal vez en algunas regiones no son muy, no son altas, por decirlo así, la producción es menor que marzo o abril, en donde Semana Santa el producto se vende mucho más y requiero producir más. Entonces, ¿a qué me lleva esto? A que a mayor productividad mis costos unitarios bajan. Entonces, en enero me costó producir 3,000 unidades con un sueldo fijo de $300, me costó 10 centavos de dólares. En febrero me costó 9 centavos de dólar y en marzo me costó 8 centavos de dólares. Entonces, ese análisis me ayuda también a mí a poder determinar y poder decir que tengo una mano de obra ociosa. Si con el mismo personal yo pude producir 4,000 unidades en el mes de marzo y en enero produje solamente 3,000, significa que tengo una capacidad ociosa de mano de obra, que tal vez no lo aproveché por X razón. Probablemente no fue necesario producir o probablemente no tuve la materia prima o los insumos necesarios para poder optimizar la producción de ese producto. O sea que eso ya se da muchas veces dependiendo de la coyuntura económica o dependiendo de la coyuntura de la empresa o la industria en la cual
se está produciendo y obviamente de la temporada. Entonces, como, como conclusión a esto, podemos decir que la mano de obra directa unitaria baja hasta cierto nivel, dependiendo de la capacidad de terminación diaria máxima del producto. Eso se llama capacidad instalada, independientemente a que sea diaria o mensual o trimestral. O sea que la capacidad instalada tengo que saber o tengo que saber medir o tengo que saber predecir hasta X cantidad puedo producir. Pasemos a los costos indirectos. Son aquellos costos que tienen consecuencias sobre la producción en forma total. Es decir, que no pueden ser asignados directamente a un determinado producto. Los costos deben ser repartidos mediante un coeficiente razonable entre todos los bienes producidos. Y aquí nos vamos metiendo muchas veces en los dolores de cabeza o en preguntar o en no saber identificar o asignar los costos indirectos a los productos. Por eso es que está esta palabra coeficiente razonable. Tengamos en cuenta esta palabra, coeficiente razonable. Más adelante vamos a ver el por qué el coeficiente razonable. Ejemplo de costos indirectos. Alquiler de la planta, seguros contra incendios de la planta, salario del supervisor de producción, amortizaciones, depreciaciones. Todas estas cuentas o todos estos costos son indirectos porque no están directamente vinculados o asignados al producto. Muchos me pueden decir, o de hecho lo dicen, salario del supervisor de producción. No realiza el supervisor una función directa dentro de la transformación del producto. Por eso es indirecto. Forma parte del costo de la mano de obra indirecta del producto, pero no es directa porque no hay un trabajo propiamente dicho en la elaboración del producto de ese supervisor de producción. El supervisor de producción es una tarea administrativa de la fábrica, por lo tanto se considera indirecto. Vamos a entrar en una serie de ejemplos que cabe mencionar y recalcar que para facilitar la lectura no nos vamos a cargar de muchos números ni de tampoco muchas cuentas. A modo de ejemplo, estos números pueden ser, mejor dicho, son solamente para fines académicos, porque a medida que vamos entrando en la elaboración del costo del producto, vamos a ir asignando costos a los diferentes elementos del costo, y aquí hay muchos fabricantes de velas que conocen, entonces explico ya de antemano que es solamente para fines académicos y estos números no representan la realidad de ninguna empresa ni de ningún sistema de costeo. ¿Ok? Entonces, como ejemplo, arrancamos con esto. Distribución de costos indirectos. En un mes o en un periodo yo tengo un total de costos indirectos por $3,500 dentro de la empresa, que son el alquiler de la planta, $2,000, seguros, $300, y el salario del supervisor de producción, $1,200, total $3,500. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder identificar o poder distribuir esos costos? A partir de ese momento, como yo no puedo identificar plenamente, yo, contador de costos o contador de la empresa o encargado del control de costos, tengo que hacer un trabajo de ingeniería o de estudio técnico, ya sea con el dueño o con el contador general,
o con el equipo administrativo contable para poder determinar un coeficiente razonable, como les había dicho al principio, para poder distribuir esos costos. Existen varias maneras o varios tips para poder distribuir. Cada manera de distribución, lo vuelvo a decir, debe ser ajustada y debe ser aprobada por la gerencia o por los dueños de la empresa, siempre y cuando sean razonables. Y ojo, debo tener respaldo documental de todo lo que tiene que ver costo. ¿Por qué tengo que tener un respaldo documental, lo que se llama hoja de trabajo? Porque el día en que yo tenga una fiscalización o una auditoría, yo tengo la manera de plenamente justificar con documentos u hojas de trabajo de qué manera yo llegué a esos costos. Y obviamente lo tengo que saber defender. Por eso nuevamente recalco la palabra costos, perdón, la palabra razonable, un coeficiente razonable. Entonces, en este ejemplo, como vimos inicialmente, que yo tuve un costo indirecto total de $3,500, en este primer coeficiente razonable yo puedo tomar el peso del producto. Supongamos que en un periodo o en un mes de producción, yo tuve esta producción, 3,000 velas de la 7 días blanca, 3,500 velas 7 días roja, el velón de 10 centímetros 500 unidades, el velón de 15 centímetros 300 unidades y la vela aromática en frasco 800 unidades. Kilo de producto, me refiero a la cantidad de materia prima que yo he procesado. ¿Por qué la materia prima, en este caso como coeficiente razonable? Porque en la industria los kilos de materia prima normalmente suele ser el costo más relevante. Entonces yo puedo tomar como base la cantidad de producción en kilos o toneladas, como yo quiera llamarlo, para poder determinar mi coeficiente. Entonces, multiplico la cantidad por el peso de cada producto, voy hallando los kilos producidos y lo que hago es determinar cuánto fue el 100% de mi producción de ese periodo. Entonces, a partir de ahí yo voy buscando el coeficiente. Si 900 kilos representan 30% de la producción para esta vela, si 1,050 kilos representa el 35% de la producción para esta vela, y así sucesivamente, lo que yo hago es distribuir los $3,500 en este coeficiente o en estos, en este caso. Entonces, ya tengo los costos indirectos por cada producto. Costos indirectos totales para cada producto en este caso y el costo indirecto unitario que lo hago dividiendo el costo total indirecto, asignando así para cada producto. Este es un tips. Obviamente, muchos estarán diciendo, no, yo no utilizo esa manera. No hay problema. Por eso digo, cada industria o cada empresa tiene su sistema de gestión y de costeo y lo recomendable es buscar el coeficiente razonable y que se ajuste mucho más a lo que yo quiero o a lo que mi industria está realizando. Otra manera de determinar es también por el precio del producto. De la misma manera, yo voy identificando los precios de venta de mi producto. En el caso de la vela 7 días blanca, por dar un ejemplo, el precio de venta es $1.10, la roja es $1.20, el velón de 10, $3, y así sucesivamente voy identificando los precios de venta y sumados
todos esos precios de venta, veo cuál es el coeficiente por cada uno de ellos. Si la suma total de estos precios de venta representa el 100%, ¿qué porcentaje representa en ella la vela blanca, la vela roja, el velón de 10, el velón de 15 o la vela aromática en frasco? Ahí tengo identificado el coeficiente y nuevamente voy a distribuir mi costo total indirecto en función al coeficiente. En el caso de las velas blancas, el costo total indirecto representa $216 y así sucesivamente, teniendo en cuenta el coeficiente de cada uno de ellos. Y si quiero saber el unitario, lo divido por la cantidad producida. Este es el caso del coeficiente precio del producto. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo. El tiempo de producción. Para muchos o para muchas industrias, el coeficiente es el tiempo de producción, dependiendo mucho del tipo de sistema de producción que tengan. En la industria sabemos que tenemos el sistema de producción por moldeo, la producción a extrusión y la producción a prensado. También está la producción de velas aromáticas con llenados automáticos. Entonces, en muchos casos y para estos casos en donde la alta gerencia o el encargado de costos determine como coeficiente el costo de producción, entonces hace de la misma manera el coeficiente teniendo en cuenta el tiempo de producción de cada producto. Si la vela blanca tengo la capacidad de producir una unidad en 1 minuto 20, en minutos, sí, correcto, en 1 minuto 20 segundos. La vela roja, de igual manera, el velón de 10 centímetros en 20 minutos, el velón de 15 en 20 minutos también, la vela aromática en frascos en 3 minutos. Tengo un total de minutos de 45,40 segundos, que representa mi 100%. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, mi coeficiente lo voy hallando en función del tiempo. Si 45% es el 100%, 1 minuto 20 representa el 3%. Al igual que en este caso, 20 minutos representa el 44% y así sucesivamente, dependiendo de este coeficiente. Distribuyo nuevamente mi costo total indirecto en estos coeficientes y ya tengo mi costo indirecto. Y obviamente también el costo indirecto unitario. Reitero nuevamente, estos son tips. Pueden haber muchos otros tips para poder identificar o para poder costear dentro del producto mis costos indirectos. Cabe recalcar que estamos hablando del sistema de costeo por absorción. El sistema de costeo por absorción tiene la particularidad en que todos los elementos del costo se absorben dentro del producto. Reitero nuevamente, el sistema de costo que estamos viendo es sistema de costos por absorción. ¿Ok? También lo puedo hacer por histórico de producción. El histórico de producción es sumamente importante y es de muchísima ayuda siempre y cuando el histórico de producción haya sido en un periodo en donde hubo una producción optimizada. ¿Qué significa eso? Tomo un año o tomo un periodo de tiempo en donde mi producción fue óptima, capacidad instalada a full, o por lo menos teniendo en cuenta unas desviaciones. ¿Cuál es lo óptimo para mí? ¿Un 80% o un 90%? Ese 100% ya puede ser un óptimo. Ojo,
este año, en el caso de que muchas empresas, por ejemplo, no hayan producido o hayan cerrado durante época de pandemia, obviamente no se puede considerar un periodo óptimo de producción. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Entonces, si como ejemplo, para fines de ejemplo, en el 2018 yo tuve una producción óptima. Nuevamente, mi coeficiente lo puedo determinar por los kilos producidos. Entonces, nuevamente identifico mi 100% de kilos producidos y los distribuyo por la cantidad de cada producto y voy hallando los coeficientes. Entonces, a partir de ahí, yo nuevamente ya voy identificando y separando cada uno de los elementos del costo indirecto en la distribución. Por ejemplo, en este periodo, el alquiler me costó $24,000. Doy como ejemplo, este es un periodo anual. Entonces, en este caso, el 28% de la producción de las velas blancas representó un costo de 6,806 para el alquiler y así sucesivamente para cada uno de todos los productos teniendo en cuenta estos coeficientes. Entonces, yo puedo decir, teniendo en cuenta esta medición, que el alquiler me costó $6,800 para la vela blanca, $8,500 para la vela roja, $2,800 para para el velón de 10 centímetros de altura y así sucesivamente y distribuirlo nuevamente por la cantidad producida y lo tendré en unidades, costos unitarios para cada uno de estos elementos. Para eso, obviamente, esto hay que tener en planillas Excel. Lo recomendable para una industria o para una fábrica que ya tenga años y tenga una estructura importante o una capacidad productiva importante o ítems de productos de relevancia, por decir, 50 ítems para arriba, sería importante que cuenten con un software que pueda desarrollar esto de forma automática. De hecho, que los software se deben parametrizar. Para eso yo tengo que entender, tengo que desarrollar todo el esquema de asignación de costos. Yo lo debo parametrizar para que pueda ese software hallar estos costos o hacer la distribución en el periodo que corresponda. Bueno, ya vimos ahí los costos directos, los costos indirectos. Entonces, vamos a ir profundizando un poquito. Por favor, tomen nota. Si voy rápido, me avisan. Entonces, vamos congeniando en cuanto al avance del webinar. A ver, por si hay preguntas, quedamos en que las preguntas serían al final. Ok. Bueno, avancemos. Entremos en la evaluación de mercaderías. Ahora entramos en la parte práctica. Materia prima e insumos, directos e indirectos. Mi sugerencia es siempre tener la receta individual por cada producto. En primer lugar, establezcamos nuestro stock de materias primas e insumos individualizado por código de artículo, unidad de medida, cantidad, costo unitario y costo total. Esto es inherente a cualquier empresa que tenga producción. Yo no puedo no tener identificado mi stock con estos ítems. Esto es inherente a la producción o a la industria, sí o sí. Entonces, una vez que tenga bien identificado, bien inventariado, porque es muy importante el inventario, aquí es muy relevante el inventario, entonces hay que darle la importancia necesaria al inventario de las materias primas.
En primer lugar, establecer el stock. A ver, tengo un problemita, discúlpenme. No está avanzando, a ver qué pasó. A ver, a ver, a ver. En segundo lugar, ahí está. Debemos establecer nombre y código del producto, seguido de los artículos necesarios para la producción. En este caso, yo tengo una receta de materias primas e insumos para cada producto. En este caso, para esta vela, yo necesito 0.3 kilos. Es importante que la persona que desarrolla la manera de registrar el stock sea partícipe o sea la misma persona que desarrolle la receta para el producto, porque la unidad de medida debe ser la misma. Si en mi stock yo tengo kilos de parafina o toneladas de parafina, entonces en mi receta también debe estar de la misma manera. En este caso está en kilos, o sea, para la vela 7 días utilizo 0.3 kilos, que sería 300 gramos. Entonces, tengo mi stock en kilos y mi receta también en kilos. También, en este caso, como es una vela blanca, lleva 0 de colorantes, lleva el frasco de vidrio. En el caso, este es un ejemplo de la veladora, la veladora en frasco de vidrio, frasco, vela aromática no lleva, mecha o pabilo para las 7 días lleva una mecha. En el caso en que yo tenga la mecha en rollos, tengo que buscar el coeficiente o ponerlo en metros o en gramos. Eso ya depende exclusivamente de mi sistema de producción o mi sistema de costeo. Pero en este caso, para fines de ejemplo y fines didácticos, estamos tomando un pabilo. En el caso de mecha para velón no lleva, mecha para vela aromática no lleva, el packing de la vela aromática tampoco es 0 y lleva una etiqueta. Entonces, en el caso de esta vela para 7 días, tengo todos los elementos y ya tengo recetado qué cantidad de materias primas e insumos lleva esta vela. Y así sucesivamente para cada una. En el caso de la vela roja, lleva la misma cantidad de cera y acá ya vemos que lleva colorante, que tengo que identificar qué porcentaje. En este caso, para fines de ejemplo, yo estoy utilizando un 0.1% sobre la cantidad de cera que estoy procesando. Esto es sumamente importante tener identificado y tener por sobre todo registrado la cantidad de insumos que demanda cada artículo. Entonces, ya identificamos, tenemos recetado cada uno de estos productos o cada uno de los insumos necesarios para estos productos. Y en tercer lugar, hacemos lo siguiente. Una vez terminada la producción, cargar el software o planilla electrónica vinculando las cantidades y artículos necesarios a cada lote de producto terminado. De tal forma, evaluar la producción total y unitaria. Estamos hablando solamente de la materia prima. Lo que aquí estamos evaluando es costo de materia prima nada más. Entonces, para fines de ejemplo, reitero, para fines didácticos, vamos a decir que producimos 1000 unidades de vela. Entonces, ¿qué insumos yo utilicé en esa cantidad de producción? La cera parafínica o cera vegetal, dependiendo de qué producto, utilicé 300 kilos. Para 1000 velas o veladoras, 7 días, en este caso utilicé
1000 unidades, utilicé 1000 mechas y utilicé 1000 etiquetas. Identifico la unidad de medida y obviamente ya tengo la resultante del costo total por cada uno de los elementos del costo de materia prima de este producto. Esta resultante, nuevamente, reitero que ya viene de una fórmula y me arroja el resultado final. Entonces, ¿de qué me sirve esto? ¿De qué me sirve? Para producir 1000 velas, yo incurrí a $675 de costo total de materia prima. Entonces, yo puedo decir de que materia prima para este producto unitario me cuesta 675 centavos de dólar. Entonces yo ya identifico ahí los elementos del costo de la materia prima visualizando una planilla, visualizando la resultante de la receta que ya tenía previamente establecida. Entonces, sigamos con el ejemplo. Vamos a la mano de obra. Para fines didácticos, nuevamente digo que vamos a considerar un salario fijo. Entonces, independientemente a la cantidad producida, el costo es fijo. En él debemos considerar todos los costos inherentes a la mano de obra, las cargas sociales, el aguinaldo, las vacaciones y horas extras si es que los hubiere. Acá es importante tener registrado e identificado, porque al final, dentro de la estructura de costos, lo que a mí me interesa como analista de costos es la identificación de cada uno de estos elementos. Entonces, vamos al caso práctico. Si para la producción de 1000 veladoras o 1000 velas 7 días, incurrí a $300 de mano de obra de salario, considero también de que es parte del costo de la materia prima la carga social, que depende muchas veces de los países o depende muchas veces del sistema de cómo yo esté abonando la mano de obra, que fue lo que dije al principio. En algunos países la carga social puede ser menos o puede ser 10, 11, 15%. Eso ya depende mucho de la región, pero para fines de ejemplo estamos poniendo 9%. También en la mano de obra tenemos que considerar el aguinaldo, las vacaciones como ejemplo, 12 días. Hay países, por ejemplo, como en Brasil, por ejemplo, que las vacaciones son 30 días independientemente al tiempo o a los años de antigüedad que un operario o un funcionario pueda tener, y las horas extras. Yo identifico y registro todos estos elementos inherentes. Reitero nuevamente, todos estos costos están vinculados al salario. Del salario que yo estoy abonando al funcionario o al operario, se desprenden todos estos costos adicionales. Entonces, mi mano de obra no es $300. Ojo, mi mano de obra es $367, que es la suma de todos los elementos inherentes a la mano de obra. Y ojo nuevamente con esto, estamos hablando del aspecto económico, no estamos hablando del aspecto financiero. El costo se debe registrar independientemente a que se paguen o no. ¿Queda claro eso? Ok. Entonces, si $367 me costó producir 1000 unidades de mano de obra, entonces puedo decir que mi mano de obra unitaria es igual a 367 centavos de dólar. ¿Ok? Cada empresa o cada industria tiene su manera reitero nuevamente, de costear. Hay
Hay varias maneras, entonces para fines de ejemplo estamos tomando este caso. Los gastos indirectos de fabricación, como ya vimos anteriormente, tomando un coeficiente, lo distribuyo. O sea que aquí creo que ya vamos a repetir un poco lo que anteriormente estuvimos viendo, que yo lo distribuyo en función a un coeficiente razonable y lo asigno a cada producto. Ok. Entonces, ¿qué logramos con esto? ¿Qué estamos logrando aquí? Estamos logrando visualizar los elementos del costo de un producto. Arrancamos con un producto. En este caso, los elementos del costo, ¿cuáles son? La materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Entonces, una vez que yo hice todo ese análisis, una vez que yo distribuí, puedo decir que la materia prima es 68 centavos de dólar para una veladora, la mano de obra 37 centavos de dólares para una veladora y los gastos indirectos 22 centavos de dólares para una veladora. Costo total unitario en dólares, $1.26. Esta estructura obviamente varía dependiendo del sistema de producción que yo tenga. Reitero, la estructura va a depender muchísimo, pero muchísimo del sistema de producción que yo tenga. Si mi producción es a moldeo, probablemente la mano de obra puede ser mucho más. Si mi producción es a extrusión, probablemente sea menos. Si mi producción es totalmente automatizada y requiera muy poca participación de mano de obra, entonces probablemente lo que mayor representatividad tenga dentro de esta estructura sería la materia prima y los gastos indirectos de fabricación. Pero en este caso yo visualizo y digo que para la veladora blanca el 54% es mano de obra, perdón, materia prima, el 29% es mano de obra y el 17% son gastos indirectos de fabricación. Entonces yo como empresario, yo como analista de costos, o yo como proyectista ya puedo saber o ya puedo determinar la estructura del costo de este producto. Ya me va a ser mucho más fácil poder visualizar dentro de esto cómo se compone este producto. Entonces, como dice aquí al pie, observamos cómo se distribuyen los elementos del costo de este producto. El costo total unitario y el peso en porcentaje, que viene a ser esto de cada uno de ellos. Una vez que tengamos, esto facilita el análisis y la interpretación de las posibles variaciones de dichos elementos. Entonces, supongamos que tenga desarrollada esta estructura o esta receta o este mecanismo, ya sea en un software o en una planilla Excel, y mis costos de materia prima tengan un aumento relevante en un periodo de tiempo. Sube la cera, sube el precio de la cera, entonces yo ya puedo ir jugando o ya puedo ir interpretando cómo se va a comportar mi producción a futuro. Probablemente mi materia prima sea el 60% o el 65% dentro de ese 100%, y obviamente el peso que tenga la mano de obra y los gastos indirectos van a ser menos. Entonces ya me sirve como análisis de futuro ante posibles contingencias dentro de el análisis de este producto. Estamos hablando de un solo producto, ¿ok? Bueno, permítanme un vaso de agua, 5 segundos. Ok, sigamos. Ya vimos la estructura de costos de un producto.
Entonces, vamos avanzando, vamos ampliando un poco más. Como dice Arjona, vamos aclarando el panorama. Una vez que tengamos identificada la composición y la distribución de cada uno de los productos terminados, unitarios y totales, podemos ordenar y evaluar la estructura de costos de producción de la empresa. Acá ya vamos a ver la estructura de costos de producción de la empresa. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de estructura de costos de producción de la empresa de manera resumida. Viendo esta fotografía, obviamente que fue la resultante de todo ese trabajo de registro del proceso de producción que yo tuve, considero de que en este periodo esta fue la resultante. Entonces, estructura de costos. Siempre que hablamos de estructura de costos, la estructura de costos está conformada por los tres elementos que son materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Nada más esos tres elementos. Más no existen. Son tres. Entonces, memoricen eso. Materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Veo acá en esta fotografía los productos que produje en un periodo de tiempo. En este caso, para fines didácticos, con lo que ya veníamos viendo en las diapositivas anteriores, la cantidad producida de la vela blanca, de la vela roja, del velón de 10 centímetros, del velón de 15, de la vela aromática. Ok, entonces, yo incurrí para la vela blanca en materia prima $675 en ese periodo. Para la vela roja incurrí en materia prima 684, en el velón de 10 centímetros en $107 de materia prima, en el velón de 15 $776 en total, y en la vela aromática $1000 en total. Total de materia prima sumando todos estos elementos, o mejor, todos estos artículos, total de materia prima $3252. La misma cosa, la mano de obra. En este caso, tomamos una mano de obra fija para la producción de estos elementos, que obviamente la mano de obra, haciendo un estudio técnico y haciendo un análisis individual del sistema de producción de cada uno, esto debe ser mucho más fino, pero mucho más fino. Para este caso, para fines de interpretación, estamos haciendo como si fuese que es fijo. Entonces, decimos que en este caso la mano de obra fija por cada uno de estos productos, suponiendo que, como ejemplo, un funcionario trabajó para producir esta cantidad de productos en el mes, en todos los casos fue $367. Sabemos que en la práctica no se da esto. Un funcionario solo no participa en toda la elaboración de un producto. En la práctica sabemos eso, ¿no? Pero por eso digo, para fines académicos vamos a dejarlo así para que podamos simplemente interpretar de dónde debemos registrar y cómo debemos leer. Ok, entonces, para estos 5 productos incurrí en mano de obra $1835, que representó el 21.4% del total de la producción del mes. Vamos a los gastos indirectos de fabricación. Estos valores totales para cada uno de estos productos proviene del análisis previo, de acuerdo al coeficiente razonable que yo determiné para poder distribuir.
En este caso, hablamos de coeficientes razonables, pero repito, en muchos casos y en muchos sistemas de producción, los gastos indirectos de fabricación sí pueden ser medidos de forma distinta, ya sea por horas de trabajo o por cantidad producida por unidad de producto. En este caso tomamos el coeficiente. Para la vela blanca, costo total $993, la vela roja $1,241, el velón $410, el velón de 15 $454, la vela aromática $403 de costos indirectos, en un total de $3,500 en los que yo incurrí en ese periodo de tiempo. En este caso, representa el 40,8% del total de costo de producción de gastos indirectos. Entonces, la lectura que yo le doy a esta estructura de costos del periodo es la siguiente. Del 100% de mi producción, el 37% es materia prima, el 21% es mano de obra y el 40,8% es costos indirectos de producción. Entonces, a mí ya me sirve tener esto para fines de análisis e interpretación de estos costos. Supongamos que yo desee producir la misma cantidad el próximo mes. Entonces, yo, contador o analista de costos, ya sé, ya identifico mi estructura de costos y puedo saber que me va a costar lo mismo. O, independientemente de esto, yo puedo proyectar en mayores cantidades y ver cómo va a impactar o cómo se va a distribuir esa estructura de costos. Por eso es muy, pero muy importante. Y les digo, acostúmbrense a tener identificado sus costos. Muchas empresas me costan en Latinoamérica o en diferentes países, o no solamente en la industria de velas, sino que en otras industrias también de las cuales conozco y he participado, no tienen una estructura de costos o muchas veces se limitan a identificar el costo de una manera totalmente por volumen, o sea que produzco tanto, me costó tanto el total y lo divido, o sea que es un graso error, no me sirve. ¿Para qué es el costo? El costo es para poder desarrollar, principalmente para poder identificar mi rentabilidad. Si yo no tengo un costo fino o un costo razonablemente estructurado, yo no puedo identificar mi rentabilidad. Probablemente esté vendiendo o teniendo un precio de venta por debajo del costo del producto. Entonces, para eso es importante tener identificado mediante una estructura de costos cada uno de los productos. Entonces, esta es la manera. Tengo identificado los costos totales para la vela blanca, $2,035 en un mes. Para la vela roja, $2,292 en un mes. El velón, $884. El siguiente velón, $1,597. Y la vela aromática, $1,780. De costos totales estructurados con todos los elementos del costo. Entonces, lo que yo hago ahí recién o ahí sí dividir por la cantidad producida. Entonces, puedo decir de que cada vela producida, cada vela blanca me costó $2, cada vela roja me costó $2,2 y cada velón me costó, velón de 10 centímetros, $8,84, el velón de 15 centímetros, $3,19 y la vela aromática, $1,78. Y aquí quiero comenzar con, aquí hay una trampita.
A ver si alguien puede identificar. Voy a ir abriendo la parte de preguntas y respuestas para poder ir respondiendo. ¿Ok? Muy bien, gracias Alfredo, claro que sí, Ok. estamos atentos. Aquí hay una trampita, a ver si alguien puede identificar. Si la vela blanca me costó $2, la vela roja me costó $2.29. En mi estructura de costos, yo puedo decir, o sea que yo ya identifico de que la vela roja es más cara porque lleva el colorante. Esa fue la única diferencia dentro de la estructura de costos en la materia prima. Voy a dar una señal. En estos dos elementos, ¿dónde radica la gran diferencia y por qué? Supongamos, siendo que, mejor dicho, el velón de 10 centímetros lleva los mismos elementos que el velón de 15 centímetros y el velón de 15 centímetros es más grande que el velón de 10 centímetros. Entonces, ¿por qué el velón de 10 centímetros me sale con un costo más elevado? A ver, a la FAE va a dar un premio al que responda a esto. ¿No así, Isabel? Un viaje Sí, a luego, luego. elección. Yo creo que todos los que ¿Ok? están aquí conectados serían felices, me parece perfecto. No, Doy yo no 10 me segundos. Si comprometo. alguien identificó el por qué salió más caro, el viaje va para... A ver, Muy bien, Álvaro. Está tibio, pero faltó un elemento. Correcto, es por la cantidad producida. ¿Cuál es el otro elemento? Que está mismo mensaje. directamente relacionado a la cantidad producida y que al final tiene su... Sí, correcto. Muy bien, Marco, Aurelio, María José. Correcto. Perfecto. Ok. Identificaron. ¿Cuál fue el elemento que detonó de que el costo sea mucho mayor? La mano de obra. La mano de obra, como yo pagué mano de obra fija y tan solo produje 100 unidades, entonces al hacer el prorrateo de esta mano de obra, la incidencia de mano de obra en el costo del producto es mucho mayor y eso hace de que eleve en casi el triple de lo que es mi costo unitario. Entonces, haciendo ese análisis, haciendo esa interpretación, yo tengo que ver por qué se produjeron tan solo 100 unidades y yo pagué el total de los sueldos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Se descompuso la máquina, tuvo averías, el funcionario, el operario de fábrica trabajó menos. ¿Qué pasó? Entonces, tengo que ir a la raíz de eso. Un ejemplo, supongamos que el operario que se dedicaba a producir solamente ese producto en ese periodo de tiempo, nada más trabajó una semana, trabajó una sola semana, produjo 100 unidades. Entonces, mi costo de mano de obra lo tengo que asignar o dividir a tan solo una cuarta parte de ese periodo de tiempo, porque voy a estar distorsionando a futuro mi costo de ese producto. Entonces, lo que tengo que hacer es, si ese operario produjo tan solo 100 unidades, porque tan solo trabajó una semana, estoy dando nada más un ejemplo, entonces las 3/4 partes de esa mano de obra no la puedo asignar al costo. Tiene que ir al gasto, porque a futuro eso va a distorsionar el análisis y la rentabilidad de la empresa o del producto en ese caso.
Por eso es sumamente importante optimizar siempre la producción o hacer los coeficientes en función a un escenario óptimo de producción. Entonces, aquí ya me valió esto. Yo como analista rápidamente interpreté y me di cuenta de que salió más caro. Pero ¿qué pasa? Yo conozco la industria. Ahí hay una diferencia entre un analista que no conoce la industria y el que conoce. Yo sé que un velón de 10 centímetros es menos costoso que un velón de 15 centímetros. Entonces, yo como dueño, como gerente o como analista de la industria, lo tengo que identificar rápidamente y tomar las medidas rápidamente para que pueda sincerar esos números. Puede haber un error, obviamente. Esto es control de costos. Esto es control de costos. En la contabilidad, obviamente, se deben hacer los ajustes y sincerar como corresponde. ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos cómo ordeno mi estructura de costos de forma resumida. Ahora voy a lo siguiente. Esta es la parte más linda de la estructura de costos. Acá vemos ítem por ítem cuánto me costó cada elemento de nuevamente cada elemento del costo. En la materia prima tenemos todos los elementos de materia prima y puedo identificar en esta fotografía y en esta lectura cuánto me costó de materia prima para cada producto. Entonces, yo abrí el abanico y acá ya estoy haciendo un análisis mucho más detallado para poder tomar medidas, ya sea ajustes o reclasificaciones dentro de mi estructura de costos. Entiéndase, hay una diferencia entre ajuste y reclasificación. La gran diferencia radica en que la palabra ajuste modifica un valor y la palabra reclasificación no modifica el valor total. Lo único que hace es pasar de un lugar a otro o de una cuenta a otra o de una partida contable a otra de la misma, de la misma, del mismo resultado, ya sea un activo pasa a otra cuenta del activo o una cuenta de gastos pasa a otra cuenta de gastos que no modifica el resultado. Entonces, aquí sigamos nuevamente, ya tengo plenamente identificado cada uno de estos productos y puedo analizar de forma más, más detallada. Ya puedo decir o puedo jugar con estos números. Supongamos de que este escenario haya sido un escenario óptimo de producción. Optimicé todo, optimicé mi materia prima, mejor dicho, mi mano de obra y mis gastos indirectos. Mi fábrica full time fue lo mejor que pude haber hecho. Entonces, con estos números, yo ya voy jugando y puedo planificar a futuro. Supongamos que para los próximos meses no sea el mismo escenario. Supongamos que la producción sea menor. Entonces, yo ya voy jugando con estos valores. Ya voy jugando en la receta de mi producto con las cantidades a producir. Esas cantidades con la cual yo voy a proyectar automáticamente irá modificando los valores de cada uno de los elementos del costo. Entonces yo puedo saber y puedo jugar para poder proyectar, analizar e interpretar mi estructura de costos. Aquí vemos que la materia prima ya está detallada y puedo decir de que la materia prima fue del total del costo. Ojo con esto, el 100% aquí ya es el total
del costo. Ya no estamos analizando elementos del costo, estamos analizando el total de costos. Y nuevamente abrimos cada uno de los elementos. En la diapositiva anterior teníamos solamente los costos totales según los elementos del costo, pero en esta ya tenemos cada uno de los ítems de la estructura de costos. Esto me sirve para poder analizar, proyectar e interpretar mis costos en el presente o para el futuro. ¿Ok? Entonces, nuevamente, como ya vimos anteriormente, ya pude determinar mis costos unitarios de cada uno de estos productos. Yo aquí tengo la lectura, tengo la fotografía de cada uno de estos ítems, todo separado. Obviamente, dentro de una estructura de costos, los elementos van a ser mucho mayor, dependiendo mucho de la envergadura de la empresa. Hay costos, por ejemplo, que estimo que tienen todas las industrias. Por ejemplo, en el caso de costos indirectos, aquí yo estoy omitiendo algunas partidas, como por ejemplo la depreciación de maquinarias. Eh, Eso es un costo indirecto de fabricación. Entonces, obviamente, cada industria, cada empresa tiene su particularidad, pero para fines de identificación, esta es la estructura del costo que yo al final de hacer toda mi ingeniería, de hacer todos mis análisis, porque reitero nuevamente, para poder llegar a esto requiere de ingeniería, requiere de trabajo de campo, requiere de conocimiento de la industria, requiere de conocimiento del sistema de producción que estoy llevando, requiere de análisis de timing, análisis de procesos. El layout de la fábrica tiene mucho que ver con el sistema de producción. Eso es fundamental. En productividad es muy importante eso. Entonces, no se llega tan fácil a esto. Para que sea fino, debo hacer un trabajo que lleve tiempo, que lleve su proceso y que lleve por sobre todo su conocimiento de la industria, del producto y de la empresa en particular. Y obviamente las cuestiones fiscales de cada país. Todo eso es inherente dentro de cada uno de los elementos del costo del producto y de la empresa. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ahora ya vamos con 1 hora 20 minutos. Vamos bien. Como les dije al principio, el tiempo es oro, el tiempo es costo y probablemente algunos están sacrificando el costo de oportunidad de poder realizar otra actividad. Ahora sí, arranquemos con la serie de preguntas y respuestas. A ver, Isabel, Muchas si me ayudas un gracias. poco con eso. Claro que sí. Muchas gracias, Alfredo, por esta presentación que de veras nos ayuda a optimizar la producción también en nuestras empresas y asegurarnos de que estemos asignándole el costo correcto a cada uno de los productos para mantenernos competitivos, ¿no? A No, todos los que participan con nosotros el día de hoy, les recordamos que esta presentación, este webinar está siendo grabado y que lo van a poder encontrar en la página de Alafabe, que es www.alafabe.org, y estará disponible en la semana que entra. Y como mencionó Alfredo, ahorita estamos dando unos minutitos para que ustedes escriban sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y poderles contestar de manera individual aquí. Las preguntas también quedan grabadas. Si no alcanzamos a contestarlas ahorita todas, nos daremos a la tarea de darle seguimiento en los próximos días. Entonces, María José Echeverría,
Nos pregunta, en cuanto al tiempo de producción para obtener el coeficiente, ¿los minutos es por unidad o por la cantidad de unidades producidas de cada referencia? Permitime, Isabel, antes de pasar a esa pregunta, aquí estoy viendo que Álvaro Clavijo ha hecho una pregunta antes, entonces, o más bien una afirmación. Sí. Permitime esto. Dice Álvaro, considero que el coste es el gasto económico que representa la fabricación de una vela. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de venta al público de la vela o velas. El precio al público es la suma del costo más el beneficio. Exacto. Al determinar mi costo, yo determino mi precio. Cuando hablamos de pricing o precio, es un tema también que tiene mucho que ver con costo, obviamente, porque yo no voy a estar produciendo una vela para perder o no voy a estar identificando mi costo para vender a un precio por debajo del costo. Entonces, el precio o pricing depende mucho ya de la estrategia de marketing que yo pueda o que yo desee eh, establecer con mi producto o con mi marca. El tema pricing es un elemento sumamente también para análisis, porque el precio no necesariamente está en función a la rentabilidad o a lo que yo desee. El precio muchas veces está dependiendo del enfoque en que yo le dé, dependiendo si mi estrategia va dirigido a un segmento de cliente de mucho poder adquisitivo o a la diferenciación, si mi producto va a un enfoque de diferenciación o a una estrategia de costos, de liderazgo en costos. Liderazgo en costos está basado en volumen, en donde el margen en unidad es pequeño, pero en el volumen está el negocio. O sea que sí, correcto, Álvaro, es así, está en función a lo que yo desee ganar, pero el tema precio ya depende mucho del producto y de la estrategia que yo esté aplicando o implementando dentro de mi plan de marketing. También dice Álvaro, hay que tener en cuenta el número de operarios que participan en el proceso de producción, caso de producción de la velesidrería Blanca. Correcto. Justamente en un momento dado había dicho de que en el proceso normalmente y por experiencia, especialmente en el sistema de moldeo o de extrusión, generalmente hay varios actores dentro de esa mano de obra. Ahí ya vamos afinando un poco más o ya vamos entrando en cuestiones ya particulares de cada empresa. Entonces ahí ya tenemos que llegar a la ingeniería o al estudio técnico de cada empresa o de cada industria. Determinar qué cantidad de tiempo o qué cantidad de productividad o cuál es mi capacidad instalada en cada uno de esos sectores de producción o centros de costo a la cual yo voy determinando. Por ejemplo, puede estar la producción de la vela de moldeo, en donde el que produce saca la vela de la máquina. Ese es un proceso, luego pasa al proceso de terminado y luego pasa al proceso de empaquetado. Ahí son tres elementos o tres operarios o tres departamentos que están trabajando en la terminación de ese producto. Ahí ya tenemos que hacer el estudio técnico. ¿Ok? Dice también Álvaro, ¿cómo sería el coeficiente razonable en los costos de indirectos que se infieren en la participación del supervisor en cada uno de los 5 productos fabricados en esta exposición? Y ahí es, Álvaro, en donde yo di los tips para poder identificar el coeficiente razonable. Quiero recalcar que el coeficiente razonable lo tengo que determinar yo como conocedor de mi fábrica, de mi industria y en función a, a números y como lo dice, coeficiente razonable. ¿Por qué razonable? Porque yo tengo que defender ante
una consulta o ante una intervención fiscal con mis hojas de trabajo. Entonces yo tengo mis hojas de trabajo, tengo mi coeficiente razonable, que yo soy el que conozco la industria, entonces yo soy el que tengo que poner. Obviamente siempre es muy importante trabajar en equipo para esto. No, yo no puedo tener, o el dueño de la empresa o el que cree que tiene toda la experiencia solamente, no siempre tiene la razón o deja de ser razonable. Muchas veces es por una cuestión discúlpeme, pero en muchas industrias, especialmente en las familiares, se da el caso de que yo dueño quiero así y que se haga así. Ok, está bien, no es razonable, pero ¿qué te puedo decir? ¿Tú quieres así? Hazlo así, ok, hazlo. Gracias. Entonces, ahorita sí, María José Echeverría también hace la pregunta en cuanto al tiempo de producción para obtener el coeficiente, ¿los minutos es por unidad o por la cantidad de unidades producidas de cada referencia? Ahí tengo que tener, obviamente, dependiendo del sistema de costeo, perdón, mejor dicho, dependiendo del sistema de producción. Si yo tengo un sistema de producción, supongamos en una fábrica en donde la producción sea estable y tenga una producción lineal, todos los días o todos los meses produzco X cantidad de productos en un tiempo determinado y eso no varía todos los meses. En ese caso ya es mucho más fácil poder asignar el costo indirecto en función a esa cantidad de productos que yo tengo capacidad de producir. En el caso de que sea una fábrica automatizada, obviamente ahí sí tendrá mucho mayor impacto los gastos indirectos de fabricación, porque en un sistema automatizado tengo la capacidad de producir hasta, por dar un ejemplo, 100 toneladas al mes. ¿Con qué mano de obra? Con apenas 2, 3 o 4 operarios. Entonces, ahí la representatividad que va a tener los gastos indirectos de fabricación va a ser relevante, pero va a ser mucho más fácil también poder identificar la cantidad que se produce y siempre y cuando sea una producción estable, se puede tomar el tiempo o la cantidad que se ha producido, ya sea del histórico o ya sea de la capacidad instalada de esa máquina. Teniendo en cuenta en las diapositivas anteriores estaba como ejemplo justamente la cantidad producida o las horas hombre. Eso ya depende del estudio técnico. Voy nuevamente ahí, hagamos un estudio técnico, veamos cuál es tu capacidad instalada, veamos si no hay capacidad ociosa, veamos si la máquina puede trabajar a una mayor velocidad y qué implica trabajar a esa mayor velocidad. Veamos si la supervisión de esa maquinaria es, es correcta. Veamos si el operario nos está haciendo trabajar adrede más lenta de lo normal. O sea que me tengo que meter dentro de la fábrica. O sea que acá le tengo que meter mucha pasión. El costo es pasión, no hay otra. Me tengo que meter dentro de la fábrica, tengo que conocer la industria. Les recomiendo, métanse dentro de la fábrica y observen todo, tengan participación activa dentro de esto. Y les sugiero también que tengan un contador o un analista de costos que se apasione por el costo. Entonces van a ver ahí resultados, van a poder analizar e interpretar mucho mejor sus costos totales y unitarios. Gracias, Alfredo. Nos queda ahora sí un minutito más. Imelda tenía ahí varias preguntas que se están juntando. Voy a leerte primero la de Marco Aurelio y luego le voy a ceder la palabra a Imelda para que pueda expresar su pregunta correctamente a ti y con eso damos terminación a tu webinar. Marco Aurelio pregunta, ¿el transporte de la mercancía de la planta de producción a la empresa del cliente es un gasto o un costo para la empresa o se le carga el valor al cliente? El transporte es un gasto.
Ya viene a ser un gasto de comercialización. Entonces, ahí hay un tema que muchos analistas cuestionan, o mejor dicho, cuando hablamos de costo, estamos hablando de los tres elementos del costo. Claramente, materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. No querramos confundir y meter otro elemento que no sean esos tres. El transporte de la... A ver, discúlpenme, a ver, Marco Aurelio dice de la mercancía de la planta de producción a la empresa. Sí, claro, es un costo, es un gasto de comercialización, es un gasto de logística, no es un costo, Marco. Para fines de análisis, lo puedes incluir dentro de tu análisis individual. ¿Cuál es el costo unitario de ese transporte o de esa logística a tu cliente? Lo puedes, pero no, ojo, no lo metas como estructura de costos. En ese caso es un gasto variable dentro de tu gasto de logística o tu gasto de ventas. ¿Ok? ¿Respondí a tu pregunta, Gracias. Marco? Supongo yo que sí, pero ya llegamos a la hora. Ha sido un placer que nos ayudes con todo esto, Alfredo. Hay muchísimas personas acá todavía que tienen ahí sus dudas y quieren seguirse capacitando. Le voy a ceder la palabra, si nos permites, 3 minutitos a Imelda para contestarle, pero sí, ya llegamos a la hora y como tú mencionaste, el tiempo es valioso también y damos por terminado este webinar. Gracias a todos por acompañarnos. Imelda, te cedo la palabra un minutito aquí para que le puedas hacer tu pregunta directamente a Alfredo. Imelda, ¿nos escuchas? Tienes que quitarte de modo silencio. Imelda pregunta que su confusión es respecto a los costos colorantes, fragancias y pabilos. ¿Cómo sabe ella cuánto corresponde cada vela? En el estudio técnico, Imelda, por eso dije en un principio que tengo que generar mi receta por cada producto. Yo tengo que tengo que hacer un estudio técnico de cada producto. Es sumamente importante que se realice el estudio técnico de ese producto por, por un especialista o por el encargado de la producción, y también sugiero que sea auditado. ¿A qué me refiero sea auditado? Que por lo menos esté observado por una persona que no tenga que ver con la producción. Entonces, si yo quiero preparar la receta o los componentes de mi producto, yo debo pesar, primeramente producir o primeramente calcular cuánto de materia prima, cuánto de cera, cuánto de pabilo, cuánto de fragancia, cuánto de colorante va a llevar ese producto. Entonces, una vez que lo determine en base a las medidas, a las unidades de medida, lo registro dentro de la ficha del producto. Gracias, Alfredo. Damos por terminado nuestro webinar. Hay algunas preguntas que todavía quedan pendientes. Les daremos seguimiento por fuera. Una vez te cedo el micrófono, Alfredo, para que te despidas de tu audiencia que participaron con mucho gusto y te felicitamos por tan excelente webinar. Ok, acá hay unas preguntas que aún no he respondido. A ver, me dice... A ver, un poco Imelda, ya le respondí. Carlos González. Álvaro, el transporte de la materia prima. Álvaro, sí, acá el transporte de materia prima a la planta se carga el costo, pregunta Álvaro. Claro, claro que sí, Álvaro. Cuando yo voy a evaluar mi materia prima, ojo con eso, el costo de la materia prima es el costo de todos los elementos en que se han incurrido para que llegue a mi planta. Llámese el costo del producto o el costo de adquisición en origen de la materia prima, el flete, los seguros, los costos, los honorarios del despachante, el,
Cualquier otro costo, de repente algún gravamen aduanero que haya erogado esa importación, se suma al costo. A no confundir, por favor, el costo de adquisición con el costo total. Y rápidamente respondiendo a tu pregunta, Álvaro, sí, se deben sumar todos los costos incurridos hasta que llegue a tu planta. El transporte de producto terminado va al gasto de ventas, correcto. En tu plan de cuentas debe estar establecido el transporte, o ya sea, llámese flete, llámese transporte, llámese costo de logística, pero sí es gasto de ventas. Carlos González pregunta, entonces, dependiendo de la operatividad de la fábrica, hablándose de si trabaja de manera automatizada o manualmente, ¿tendremos variaciones de los costos? Sí, tendremos variaciones de los costos. Es cierto que debemos de considerar siempre una producción óptima para que mi costo sea lo más óptimo posible. Gracias a todos. Que tengan buen día. Hasta Bueno, luego. gracias a todos. Muchas gracias.